Ya buenas tardes, ya son las 12, ¿verdad? Ya sí podemos decir buenas tardes. Ok. Va a ser un domingo especial en el cual vamos a poder gozarnos, deleitarnos como familia. Es el propósito de esta reunión, así como lo festejamos con las mamás. El festejar como familia. Y la palabra de Dios nos enseña este propósito, el cual es amarnos en familia para que el nombre de Dios sea como glorificado. Y ya terminamos nuestro periodo de EBCI, 30 lecciones, y en cada una de ellas pudimos aprender cómo nuestro Dios fue tan especial en ciertas circunstancias que vivió cada uno de ellos. Pudimos notar que también el Señor estuvo controlando las circunstancias a veces en las cuales el pueblo de Israel no comprendía por qué estaban pasando esas situaciones. Cuando Dios motiva a unos hombres a reflexionar sobre su vida, transformó sus corazones y transformó la nación de Israel. Y creo que también a nosotros nos transformó de una manera en la cual podemos ver el panorama de Dios de una manera impactante, de una manera sobresaliente en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de ese Padre celestial que se preocupa por nosotros, se preocupa en cada momento de nuestra vida, en el momento en que nos da a nuestros hijos, en el momento que le recibimos como nuestro Salvador, y también como Él buscó relacionarse con el hombre desde que lo creó. Él no se olvida de nosotros, pero el hombre sí se olvida de Dios. Y vamos a ir por varios pasajes de la Biblia donde como el hombre fue olvidando a Dios y Él lo siguió buscando. Vamos a irnos primero a Génesis, en la creación. Fue tan impactante aquí leer Génesis, creo que para cada uno de nosotros, el escuchar y ver y leer cómo nuestro Dios con su palabra reconstruyó todo lo que estaba en desorden. Dice que con la voz del Señor creó los cielos y la tierra, y que con su voz puso lineamientos para que los mares y los ríos se establecieran. Dice que la palabra también, que con su palabra Él creó los árboles, los que dan frutos a su tiempo, los animales, pero hubo un momento especial que habla la palabra de Dios que se detuvo con alguien. ¿Y con quién fue? Con el hombre. Con el hombre Dios se detuvo y no utilizó su palabra, utilizó sus manos para crear al hombre a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios que Él sopló aliento ¿de qué? De vida. Entonces nosotros venimos de esa creación perfecta de nuestro Dios. ¿Cómo te sientes ahora saber que nuestro Dios tomó ese momento especial para crear al hombre? Nos damos cuenta que nuestro Dios, Él es el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que muestra su amor para con el hombre. Dice la palabra del Señor que Él sopló vida. Hoy estamos aquí por el aliento que Dios nos ha dado de vida. Génesis 2:15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que Dios antes había puesto al hombre, lo tomó y lo creó. ¿Y qué le puso a hacer Dios al hombre? Le puso un trabajo. ¿Cómo te sientes ahora con tu trabajo? ¿Te sientes cansado? Dices, ¿por qué estoy trabajando y para qué estoy trabajando? El Señor creó el trabajo para ti. Adán lo puso en el huerto del Edén con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? De cuidarlo, labrarlo y ponerle los nombres a cada uno de los animales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre con los hijos? Según aquí esta enseñanza de Dios: instruirlos y guiarlos en su trabajo.
Dios tomó a Adán y lo puso en un lugar especial y le dijo: tú vas a labrarlo y cuidarlo. Dios se alejó de él, nunca lo dejó, siempre lo buscaba. Y dice el 18: dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré que ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias de los campos y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viniesen como él había llamado, como los había llamado. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios se preocupó por él de tal manera que hizo Dios, que le trajo una persona para que fuera su ayuda idónea. Aquí ya empieza ahora sí el momento en el cual Dios nos enseña que tenemos que confiar en Él. Dice más adelante la palabra aquí en Génesis que Adán pues, le puso todos los nombres a los animales, y él se dio cuenta pues que dijo: ¿y ahora? Estoy solo. Entonces Dios en un sueño lo mete profundo y le crea su ayuda idónea. Y dice así la palabra del Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dice así la palabra del Señor: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y será una sola carne. Aquí ya empieza la responsabilidad de la familia. Hoy les hago la pregunta: ¿no se acuerdan de ese momento en que buscaban ayuda idónea? ¿Cómo nos preocupábamos? Y buscábamos a la persona indicada. Y orábamos y decíamos: oro por esa muchacha de falda color azul, color verde, roja. Y realmente era la ayuda idónea que Dios tenía preparada para ti. Y viene el momento de la crisis del corazón del hombre, que la muchacha no te respondió. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sientes frustrado, desanimado de la vida? Dices: es que el Señor no me quiere, Dios no me manda mi ayuda idónea, y empiezas a renegar en contra de Dios. Son etapas de la vida que podemos vivir cada uno de nosotros, pero dice aquí la palabra de Dios que el Señor a su momento dará ¿qué? La ayuda idónea. Hay que pedir al Señor que nos ayude a tener ese momento de paz y tranquilidad. Yo me acuerdo cuando estuve en esos momentos trabajando en la obra del Señor aquí en la iglesia. Sí llegó el momento de decir: caray, pues ya tengo 26, 27 años y no veo quién sea la ayuda idónea en mi vida. Y todos en mi casa: tú ya tienes 28 años, se te va a ir el tren, te vas a quedar viejo. Pero el Señor tenía su momento especial. Y en el momento en el que yo le pedí a Dios: Señor, dame paz, dame tranquilidad, ayúdame a encontrar a la persona que tienes preparada para mí. El Señor mandó en un momento de nuestra iglesia un evento especial que teníamos para las iglesias. Y llegó la familia Alfaro, llegó el doctor Miquel Alfaro al evento. En ese momento llegó Claudia. Y dije: Señor, creo que hay algo aquí. Dije: aquí es. Pero yo me estaba dejando llevar por mis impulsos, pero pidiéndole paz al Señor y su dirección. Dios fue confirmando cada una de las peticiones. Yo la primera petición que le pedí a Dios fue que fuera aceptada en la familia de Claudia. Y yo, sorpresa, que a la semana que estuvimos de amigos fui aceptado en la familia de ella. Dije: caray, creo que el Señor sí va. Ya fui aceptado en la familia, con los papás, con los sobrinos. Y Dios en su momento, a los 27 años, Dios en su momento permitió este encuentro con Claudia. Y fue el momento de Dios, no fue mi momento.
Fue el momento en que dice la palabra de Dios que el hombre dejará a sus padres y a su madre para unirse a su esposo. Pero a veces nos dejamos llevar por los impulsos, por el sentimiento de soy joven, busco una ayuda idónea. Pero no pedimos a Dios que nos muestre y nos dé paz en el corazón para tomar esa decisión. ¿Cómo se encontraba Adán en este momento? Cuando Dios le mandó a él. Estaba en paz. Él ya había puesto los nombres a los animales, había labrado en el huerto, y Dios le mandó paz en su corazón. Ahora sí, jóvenes, los animo a que pongan su corazón delante de Dios y le pidan paz para que sus emociones estén en la voluntad de ¿quién? De Dios, no en los de Juan Alba, en los de Sarín, Cristian, Facundo, en cada uno de nosotros. Porque cuando confiamos en nuestros impulsos, cometemos errores, fracasos en nuestro corazón, y creemos que nuestro Dios no tiene la mujer idónea para nosotros. Aquí comienza la responsabilidad como varones, que dejemos nuestro corazón en las manos de Dios. Como Adán. Adán entró en un sueño que Dios le permitió tener paz en su corazón. Y viene la responsabilidad de la familia, que ese Dios Dios le pidió a Adán que no comiera de cierto fruto del huerto del Edén. ¿Y qué pasó? Que Adán desobedeció el mandato de Dios. Aquí viene la advertencia para nosotros como padres. ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles principios para honrar el nombre de Dios? ¿O estamos dándole principios para que no deshonren el nombre de la familia Alba Alfaro? ¿A quién tenemos que honrar? A nuestro Dios. No el nombre o el apellido de tal familia, sino que el nombre de Dios no sea deshonrado. Aquí Eva cometió el pequeño detalle de escuchar, dejarse sutilmente llevar por las cosas buenas que parecen malas. La serpiente le dijo que era bueno y lo vio muy bien el fruto, ¿no? Pero desobedecieron el principio que Dios había dado, de obedecer a Dios. ¿Adán cumpliría el principio de enseñar a Eva de no tomar ese fruto? Podemos notar que sí, pero él se dejó llevar por sus sentimientos. ¿Cuántas veces también nosotros como jóvenes o adultos nos dejamos llevar por el sentimiento? Es que me gustó cierta cosa, cierta situación, y caemos y desobedecimos a nuestro Dios. Hoy tenemos el mundial. En todos lados donde vayamos encontramos pantallas, logotipos, pero ¿cuánto tiempo le estás invirtiendo al mundial y cuánto tiempo le estamos invirtiendo a nuestro Dios? Y son 3 partidos por día. ¿Cuántas horas son? De 8 a 10 horas metidos en el fútbol. Cuando mucho 5 minutos en la Biblia y Dios mío, a ver si voy a prender la tele y pum. Se acabó un partido, se acabó el otro, viene el resumen del resumen. Y los goles, y vamos a ver el mejor gol, la falta peor metida en el mundial. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro Dios? Este ejemplo que le damos de ver la televisión o de dedicarle tanto tiempo al mundial, ¿lo ven? Nuestros hijos. Ya están también nuestros hijos metidos en el fútbol, entretenidos en esto. Y creo que es una piedra de tropiezo para nuestra familia. Es pura mercadotecnia, cuando realmente la palabra del Señor nos enseña que tenemos que buscarlo. Y en 30 lecciones que tuvimos, pudimos notar que nuestro Dios se preocupa por nosotros y que le dediquemos tiempo para Él. ¿Cuánto tiempo duró la obra del templo olvidado? Varios años. Cuando el hombre se rascó en sus casas, en la construcción de lo que ellos parece era bueno. ¿Era bueno construir sus casas? Sí, era bueno.
pero el principio era construir el templo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué valores de la palabra del Señor estamos enseñándoles? ¿Cómo estamos entregando la gloria a nuestro Dios? Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo varios milagros, varios actos mostrando que Él era el sustentador de la vida. Me gustaría que fuéramos al Evangelio de San Juan 4:46. Aquí se notan dos vertientes que podemos aplicar en nuestra vida. Uno de un hombre que era un oficial. Y dice que era un oficial del rey. O sea que este hombre tenía un rango muy elevado en la jerarquía de los soldados o de las guardias del rey. Dice que era un oficial que tenía el control, me imagino, que de todo lo que es el imperio o el gobierno de los soldados con el rey. Y dice así la palabra del Señor: vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba ¿qué? Enfermo. Este hombre era oficial. No dice la edad del niño o del muchacho, pero algo que dice la palabra de Dios, que este hombre era una persona que tenía un reconocimiento importante dentro de los oficiales del rey. Y dice así la palabra del Señor: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase ¿a quién? A su hijo. Como padres, cuando se enferman nuestros hijos, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién buscamos? ¿Cómo se siente nuestro corazón? En ese momento nos sentimos angustiados, preocupados, y este hombre estaba en esa situación. La palabra del Señor no dice si este hombre ya había buscado a alguien más para que su hijo fuera sanado, pero que escuchó que el Señor Jesús estaba en ese momento en Galilea. ¿Y qué hizo él? No se encerró en su orgullo ni su reconocimiento como oficial, sino que bajó, se humilló. ¿Y con quién fue? Con el Señor Jesús. A veces como padres tomamos estas dos vertientes, ¿no? Uno, buscamos al Señor, y a veces en nuestro orgullo decimos: no, es que yo voy a buscar al doctor bonito de tal, que él es una eminencia en ciertas circunstancias y puede ayudar. Este hombre dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue y buscó a Jesús. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado a Judá de Galilea, vino a él y le rogó que se descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea que la enfermedad del muchacho o del niño ya estaba muy grave. Sigue diciendo: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? O sea que lo está retando, diciéndole: tú eres oficial, tú tienes un cargo muy grande como oficial entre los soldados. ¿Por qué no buscas a aquellos talentosos médicos, talentosos brujos, hechicerías que se manejaban en aquel entonces, y le buscas a él? Está mostrándole que tiene que confiar en quién, en Jesús. Eso nos anima a que a veces vamos, buscamos al médico, buscamos a ciertas personas, pero no buscamos al doctor de doctores, que es ¿quién? El Señor. Dice así: el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, ¿tu hijo qué? ¿Cómo nos sentiríamos si escucháramos estas palabras con nuestros hijos? ¿Creeríamos realmente en lo que Jesús le está diciendo a este hombre? ¿O dudaríamos? Este oficial, como lo repito, era una persona muy alta, tenía mucho rango, y no le importó ese prestigio que tenía, sino que buscó al Señor Jesús
como padre de familia, primeramente a Jesús, para que su hijo viviera. A veces tanto el orgullo de nuestro corazón que no buscamos al Señor. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: ¿tu hijo qué? O sea que la familia estaba preparada, estaba resignada para esperar el momento en el cual le avisaran: tu hijo ya murió. ¿Cómo nos sentimos en esos momentos cuando nos dan noticias tan drásticas? Y estamos esperando el momento nada más para que lleguen y nos digan: ¿sabes qué? Ya falleció. Y aquí la noticia nueva fue que tu hijo vive. Y sigue diciendo la palabra: entonces él se preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 de la tarde, 7 le dejó la fiebre. O sea que en el momento en el que el oficial escuchó las palabras del Señor, no se fue a su casa. Confió en las palabras del Señor, que hasta el siguiente día fue cuando recibió la noticia. Se nota aquí que él había confiado al 100% en el Señor. Nosotros, ¿cómo nos estaríamos si escucháramos: tu hijo va a vivir o va a sanar? Este hombre confió al 100%. Dice que el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y lo más impactante es esto: y creyó él ¿con qué? Con toda su casa. Qué impactante es esto, ¿no? Cómo el Señor Jesús preparó este momento para que la gloria del Señor fuera para Él. A veces Dios nos permite tener circunstancias difíciles en la familia para que la gloria de Él sea honrada. Dice que toda la familia de Él creyó. Ahora sí no le importó que fueran oficiales, que estuviera abajito del rey. No le importó la jerarquía que el hombre puede dar, sino que le importó que su familia, ¿qué fuera? Salva. Dice que toda la familia creyó en Él. Ahora la pregunta es: hermanos, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos para que ellos den la gloria a Dios? ¿O estamos dejando que nuestros hijos sean enseñados en la iglesia? O si están en una escuela cristiana, pues que la escuela pues destruya los principios de Dios. Aquí sé que este hombre se preocupó por su hijo. ¿Y a quién buscó? Al Señor Jesús. ¿A quién tenemos que buscar primeramente? Como padres de familia, al Señor. ¿Lo estamos buscando? ¿O estamos buscando el mundial? ¿Estamos buscando quién va a quedar campeón? Otra de las instrucciones que nos da la palabra del Señor está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y es un mandato que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y creo que esta enseñanza también la tenemos que aplicar nosotros como padres. Y la tenemos que vivir. Y dice así el Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí en lugar de Israel ponerle: oye México, Jehová nuestro Dios, Jehová que es uno nada más. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas ¿qué? ¿Qué involucra aquí el Señor? Involucra todo el ser íntegro de una persona: su alma, su corazón y sus fuerzas, o sea, sus emociones, su trabajo, su esfuerzo. Cada una de las circunstancias de nuestra vida, el Señor las quiere. ¿Para quién? ¿Para Juan Alba? ¿Para tu nombre? ¿Para quién los quiere? Solamente para Él. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón.
no sobre tu mente. El Señor no solo quiere tu mente. ¿Qué es lo que pide? El corazón. Y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy si vamos en la calle, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Cómo ves el partido de México? ¿Crees que le gana Croacia? ¿Cómo ves el partido de Argentina? Al minuto 90 y tantos metió el gol del gane. Y el partido de Rusia, un partido aburridísimo, y estamos escuchando solamente fútbol. Y vamos con nuestros hijos y les vamos enseñando de fútbol. Y aquí dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Instruirles en el camino del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde deben de estar? Sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quiénes? No dice que a tus vecinos, ni a tus nietos, ni al vecino del vecino, sino ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Como padres tenemos que enseñar la instrucción de Dios y la tenemos aquí en nuestras manos. Algunos la traemos ya en el celular. Podemos bajar la Biblia versión ¿qué? 1960, la nueva versión. Pero lo que tenemos que enseñar es la palabra del Señor. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que en cada momento de tu vida. Al momento de levantarte, dar gracias al Señor e instruirle que hay un solo Dios. A la hora de comer, de desayunar, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? No lo que está pasando ahora con las tormentas. Hace 3 días una tormenta increíble cayó en la ciudad de Guadalajara. Se inundó el centro y estamos hablando de ello. Aquí dice la palabra que tenemos que estar utilizando la palabra de Dios con nuestros hijos. Y andando por el camino, o sea que cuando vayamos a la escuela, vayamos con ellos, ¿qué tenemos que estar enseñándoles? Que Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y que Él quiere que su corazón de nuestros hijos sea para Él. Y dice, y al acostarte, oras con tus hijos al momento que te vas a acostar. Le lees una porción de la palabra de Dios. O ves la televisión, ves el resumen del resumen. Y ahora sí vamos a acostarnos, niños, a sus camas. Y nos olvidamos de instruir de la palabra de Dios. Sigue diciendo. Y cuando te levantes, dar gracias al Señor por ello. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales, ¿en dónde? En tus ojos. O sea, lo que tenemos que estar viendo que es la palabra del Señor. Hoy en día nos levantamos y vemos el mundial. Después del mundial, ¿qué sigue? Las olimpiadas. Y siguen ciertas cosas de la continuidad que tenemos en el mundo. Y la palabra de Dios dice que tenemos que estar con Él. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y qué tienen nuestros hijos en su cuarto? El póster del goleador del mundial. El póster del cantante del día de hoy. Y el póster de Juanito de tal. Y el póster y el póster. ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que tener? ¿Por qué no ponemos un versículo en su cuarto? En el cual digamos que nuestro Dios, Jehová uno es, y Él está contigo. Y dejamos que nuestros hijos se dejen llevar por la mercadotecnia que tenemos en el mundo. Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué mi hijo a los 15, 16 años se fue de la iglesia? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? Cuando desde niños no fuimos precavidos en instruir la palabra del Señor. Y después nos damos de topes de que nuestro hijo es un hijo rebelde, un hijo que no sigue a Dios, porque nosotros como padres no tomamos la responsabilidad de instruirlos en el camino del Señor. Si tomamos ese tiempo, dice la palabra del Señor, que aun cuando fueren viejos, seguirán en el camino del Señor.
Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles desde niños estos principios que a veces los olvidamos. ¿Qué pasó después de que el Señor rescató al pueblo de Israel? Lo llevó a su nación de Israel. Dice que se levantaron hombres como Josué y Caleb para conquistar la tierra. Y después de que murieron ellos, ¿qué pasó? Vamos a Jueces 2:10. Ya que el pueblo de Israel había tenido la instrucción por medio de Moisés, que tenía que instruir a sus hijos en el camino de la voluntad de Dios, que tenían que poner en todos lados la palabra del Señor. Pero dice en Jueces 2:10, dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasó? No conocía al Señor. Y a través de la Biblia encontramos estos pequeños baches del pueblo de Israel, donde la generación que continuamente estaba buscando a Dios, después morían ellos y se levantaba una generación en la cual, ¿qué pasaba? No conocían a Dios. ¿Y cuántos testimonios podemos enfrascar en esta pequeña porción de la palabra de Dios? De hombres que entregaron su vida al Señor. Sus hijos más o menos entregaron su vida a Dios. ¿Y los nietos? ¿Qué pasó con ellos? Se alejaron y ya no quieren saber nada del Evangelio. Qué triste es no ver estas circunstancias. Y esto se da porque, como padres, no dimos la instrucción a nuestros hijos correctamente. Y en la Biblia encontramos estos pequeños baches, ¿no? De cómo la nación de Israel, había generación que alababa a Dios, le buscaban con todo un corazón dispuesto, pero su familia no estaba con ellos. Y dice como esas palabras, que se levantó una generación que no conoció al Señor. Qué reto tan grande, ¿no? Como padres, ahora entender esto, que tenemos que prepararnos para que nuestros hijos sea aquella generación que diga aquí: esta generación continuó en la búsqueda del Señor. Y que los nietos, nuestros nietos, también se diga: ellos buscaron la relación con Dios. Qué bonito sería esto, ¿no? Que nuestra lápida, después de que nos vayamos con el Señor, diga: este siervo del Señor entregó su vida a Él, y su familia continuó en la búsqueda del Señor. Sería bonito, ¿no? Pero hay que estar preparados para que nuestro Dios nos ayude a instruir a nuestros hijos, para que la próxima generación que se levante, ¿qué tiene que hacer? Que se olviden del Señor, que busquen la relación con Dios. Aquí han pasado muchos muchachos en nuestra iglesia. Vienen a la iglesia, sus papás están entregados al Señor, pero sus hijos, ¿dónde están? Cumplen 16, 18 años, ya soy libre, ya puedo tomar mis propias decisiones, y siguen sus caminos. Y ahí se va a levantar una generación en la que no van a ¿qué? Conocer el nombre del Señor. Busquemos la manera de instruir a nuestros hijos correctamente, como dice la palabra de Dios, que al levantarnos, al acostarnos, y no nada más en eso, sino que también al caminar, llevemos a nuestros hijos en la voluntad del Señor. Tenemos que pedir a Dios que Él nos dé las fuerzas para poder llevar a nuestros hijos en su camino, y no hacerlo en nuestras fuerzas, hermanos, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿qué va a pasar? Nada. Vamos a frustrar la vida de nuestros hijos y después no van a querer saber nada del Señor. Ese es el error que hemos cometido como padres, que traemos a nuestros hijos a la fuerza a la iglesia, y a la fuerza vas a los jóvenes, y a la fuerza vas al campamento, cuando no tomamos el tiempo de orar por ellos para que el Señor toque sus corazones y sean guiados conforme a la voluntad de Dios.
y no conforme a nuestros pensamientos. Y así Dios va a traer frutos, y frutos grandes. Porque los frutos no van a ser de Juan Alba, de Marcos Rojas, de Julio. ¿De quién van a ser los frutos? Los frutos van a ser de Señor. ¿Estamos listos para dejar huella? Huella como Enoc. ¿Se acuerdan la historia de Enoc? Dice que una generación antes de Enoc, hombres perversos no conocían al Señor. Pues se levantó una generación que conoció al Señor. Dice la palabra del Señor que Enoc era amigo de ¿quién? De Dios. Y él caminó con el Señor. Y este testimonio impactó tanto que Noé, ¿quién fue Noé? Fue el hombre que atendió a la voz del Señor y le escuchó y le creyó a lo que había dicho. ¿Por qué? Porque el testimonio del abuelo impactó en la vida de Noé. ¿Estamos dispuestos a que nuestro testimonio impacte a nuestros nietos? No a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Y sea una generación que dé la gloria y la honra a Dios. Noé, ¿qué fue lo que hizo? Por él estamos nosotros aquí, hermanos, porque escuchó la voz de Dios. Mandó un diluvio Dios, y Dios dijo que tienes que construir un arca grande. ¿Y le creyó? Sí, le creyó. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Él? ¿O estamos dispuestos a que se diga, esta generación que se levantó ni conocía al Señor? ¿En cuál te quieres poner, hermano? En la que se diga, esa generación instruyó a sus hijos y sigue en el camino de Dios. O se levantó la generación que no conoce ni sabe de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer oración entre familias, pidiéndole a Dios que nos ayude a que nosotros seamos esas guías de nuestros hijos, esos instructores de la palabra de Dios, para que nuestro Dios sea glorificado y que impactemos a otras personas para que el Señor dé frutos y fruto en abundancia. Entonces juntémonos en familias, por favor, de 3 familias, para orar mutuamente por nosotros, por nuestros hijos, para que el Señor nos instruya. Si no tenemos hijos, familia, juntémonos en otra familia y hagamos oración para que el Dios nos ayude a que impactemos a otras naciones.
Y vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque en tu palabra encontramos la instrucción a nuestros pies y a nuestro corazón. Queremos pedirte, Dios, que tú nos ayudes a tener ese corazón dispuesto a honrar tu nombre, a buscarte solo a ti, Dios, y a instruir a nuestros hijos, Padre. Es una responsabilidad que tú nos has dado en nuestras manos. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Dios. No hacerlo en nuestras fuerzas, sino hacerlo conforme a tu voluntad y te busquemos diariamente, Dios. Te pedimos por cada familia aquí en la Iglesia Bíblica de Reyes que tú les permitas conocerte, Dios, honrarte, y que se levante una generación, Dios, en la cual tu nombre sea glorificado a través de sus vidas. Bendito seas, Señor Jesús. Amén.